Bienvenidos y bienvenidas a La Rueca Plateada. Feliz 2017 a todos y a todas. Y hoy voy a realizar una lectura especial para el signo de Escorpio, las personas con ascendente Escorpio. Y en esta lectura indagaremos en las distintas áreas de vuestra vida cómo va a transcurrir este nuevo año que ha dado comienzo. Realizaremos esta lectura con el formato de rueda astrológica que os iré explicando sobre la marcha para que os sea más fácil seguir la lectura. Aprovecho para recordaros que tenéis a vuestra disposición el informe astrológico que os informa sobre las influencias planetarias más importantes de este mes de enero 2017. Y también quisiera recordar que esta es una lectura general y por tanto es difícil que se ajuste a todas las situaciones personales por las que estáis pasando los Escorpio. Si deseáis una lectura privada personalizada para indagar en esos asuntos propios de cada uno, podéis escribirme un email a laruecaplateada@gmail.com. Y voy a extraer la carta del final del mazo, que va a representar vuestro desafío o vuestra meta para este nuevo año. Y aparece la carta de El Caballero de Oros. Y este caballero representa la energía de una persona que es honorable, que tiene unos valores o unas convicciones firmes, que es capaz de trabajar duro, marcarse metas pequeñas pero asumibles y a partir de ellas aumentar la dificultad y conseguir objetivos más ambiciosos. Es alguien que a través de su perseverancia y su esfuerzo consigue lo que se propone. Y también es una buena carta en relación al crecimiento económico y todo lo que tenga que ver con desarrollo personal a distintos niveles. Ahora vamos a ver qué depara la casa 1, que es la casa de la personalidad, las actitudes ante la vida y también refleja la energía de la que salís en el 2016 y con la que comenzáis este nuevo año. Y aparece la carta del 3 de oros invertida. Esta carta sugiere que en el ámbito de vuestras amistades cercanas quizá hayáis sufrido algunas decepciones. Tal vez habéis pasado por momentos difíciles a nivel personal, sobre todo quizá a nivel familiar o a nivel más íntimo habéis tenido una serie de desafíos o dificultades y ha habido personas de vuestro entorno con las que teníais una conexión o en las que confiabais y quizá no han dado la talla en esos momentos en los que más los habéis necesitado. También podría simbolizar una colaboración en el terreno profesional que no ha salido como vosotros esperabais, que a lo mejor en un principio sí había mayor unión, entendimiento y unos objetivos compartidos, pero esos socios o colaboradores también podría representar el ambiente de trabajo, no han estado atentos a vuestras necesidades y el nivel de compromiso con esas tareas compartidas sin duda no ha sido el mismo. Vamos a extraer de todas formas 3 cartas para ampliar un poquito más la información de esta casa y vamos a utilizar el tarot florentino de Minciate.
Y en primer lugar os aparece la carta del 5 de oros. Esta carta sugiere que a nivel económico no habéis pasado por el mejor de los periodos o que comenzáis el año un poquito flojos. No sé si en algunos casos os han despedido o podría ser que en el trabajo donde estáis pues no os está cundiendo o no habéis obtenido las mismas ganancias y pues se perciben ciertas dificultades en ese terreno. También a nivel de recursos personales o de los apoyos que tenéis, pues bueno, hay algunas carencias y digamos que para algunos podría simbolizar cierto pesimismo con respecto a que pueda producirse una mejora. Además, esta carta viene reforzada por el carro invertido, que sugiere que durante estos últimos meses y quizá principios de año sentís que no estáis en control de vuestra vida, que hay toda una serie de eventos inesperados que aparecen en ella y que os desestabilizan. Y de ahí también ese 5 de oros, porque no solo se refiere a economía o a los recursos más materiales, sino un poco también a nuestros propios fundamentos. Y ahí pues nos vemos un tanto vulnerables y como tampoco hemos contado con los apoyos en nuestro entorno que requeríamos, pues estamos con las fuerzas un poco menguadas en este momento. No obstante, aparece la carta del elemento agua, que en este tarot aparece en la forma de un barco. Y esta carta, teniendo en cuenta lo que representa el elemento agua, que es la intuición, sugiere que vuestro elemento os permite activar vuestra intuición, el leer a la gente, el profundizar en si esas relaciones son honestas o no, el prever ciertas situaciones, o por lo menos vais a estar más perceptivos a pequeños detalles en relación a amistades y colaboraciones, porque no queréis volver a sufrir, queréis tener en vuestra vida a personas que merezcan la pena y que os demuestren esa verdadera amistad o compromiso en los momentos en los que lo necesitáis. También podría sugerir que tenéis amigos que están en este momento lejos de vosotros, pero con los que tenéis una comunicación fluida y una conexión, y es posible que a lo largo del primer trimestre del año, aunque podría producirse en cualquier otro momento del 2017, hagáis algún viaje para visitar a estas personas y eso os va a llenar de alegría y os va a ayudar a renovar esas energías y ese equilibrio emocional. Ahora vamos a ver qué nos depara la casa 2, que es la casa de los recursos materiales y personales. Y aparece la carta de la reina de pentáculos. Esta figura sugiere que os encontráis bien económicamente, aunque a lo mejor hayáis pasado por algunas dificultades, es posible que tengáis ahorros o que dentro de vuestra familia haya una figura materna que os pueda echar una mano. Si no tenéis madre, podría tratarse de una hermana o de una gran amistad con la que tenéis un vínculo especial y que también os va a apoyar en los malos momentos. Y especialmente si esta persona es de un signo de tierra, digamos que se va a convertir en un buen confidente o en una buena socia también, si lo planteamos desde el ámbito de las relaciones profesionales. También podría tratarse incluso de una jefa que reconoce vuestro esfuerzo y que os da oportunidades de crecer en el terreno profesional. De todas formas, vamos a sacar otras 3 cartas de este tarot florentino para conocer de qué manera va a evolucionar esta situación, aunque de partida es bastante buena.
Y en primer lugar aparece la carta del 4 de espadas invertido. Esta carta sugiere que os encontréis con cierto desasosiego, cierta intranquilidad, especialmente si se ha producido o atisbáis que pueda producirse algún cambio en el ámbito de las finanzas o, digamos, de vuestro trabajo, que sea, digamos, la fuente de vuestros ingresos. Y no vais a tener demasiado descanso, sobre todo en la primera parte del año, ya que creo que vais a estar en un proceso de búsqueda. A lo mejor no tenéis muy claro si deseáis cambiar de trayectoria profesional hacia dónde ir, y entonces os tenéis que aclarar en este sentido o planificaros de otra manera para que esos ahorros podáis invertirlos donde más necesitéis. Por otra parte, aparece la carta de la muerte invertida, y esta carta sugiere que tenéis algunas resistencias a plantearos cambios profundos, a salir de vuestra zona de confort. Digamos que si cambiáis de empresa intentaréis manteneros en el mismo sector o realizando un mismo tipo de tareas que, digamos, os proporcionen cierta seguridad. Ya tenéis a lo mejor una serie de habilidades o de experiencia en un ámbito y no os queréis aventurar a probar nuevos caminos. No obstante, en algunos casos podría ser que tengáis que darle un poquito la vuelta a la situación y plantearos otras alternativas. Además, aparece la carta de la reina de bastos invertida. Y esta reina de bastos también sugiere que, digamos, vuestra creatividad está un tanto bloqueada, no os encontréis a lo mejor tan activos o con tantas fuerzas para impulsar nuevos proyectos. También podría representar a una persona de fuego, especialmente a una compañera de trabajo que a lo mejor podría convertirse en una competidora, que es un tanto impulsiva, dominante, excesivamente ambiciosa. Y bueno, si os encontráis con alguien de estas características, pues bueno, os podría complicar un poquito las relaciones laborales. Y si se trata de una jefa también que pues intenta mantenerse como independiente, pero que en el fondo requiere de las atenciones o de los halagos de otras personas en su entorno, o de recibir buenas críticas, o de mantener cierta imagen social, pues bueno, digamos que puede intentar eclipsaros un poco. Puede ser que lo haga inconscientemente, pero esto os puede resultar un poquito incómodo. Ahora vamos a ver qué nos depara la casa 3, que es la casa de las comunicaciones, las relaciones cercanas y la vida cotidiana. Y a nivel de comunicaciones y de vuestras relaciones, digamos, más cotidianas, veo que hay dinamismo social, que hay intercambio de noticias. En el ámbito profesional os podrían dar buenas noticias, podríais recibir un reconocimiento. Si a lo mejor estáis incluso opositando o, digamos, presentándoos a un puesto o intentando conseguir un ascenso, creo que va a ser un momento favorable, que lo podéis llegar a conseguir. Digamos que lo que sugiere esta carta es que seáis un poquito más ambiciosos y que os mantengáis activos, aunque con los pies en la tierra, tal y como nos sugería la carta anterior de la Reina de Oros. En cuanto a viajes, porque puede simbolizar también viajes cortos, también se percibe movimiento, más aún con la carta del agua que nos ha aparecido en la primera casa. Es posible que contactéis con nuevas personas, que ampliéis vuestros círculos sociales y que esto sea una fuente de enriquecimiento, y sobre todo a nivel profesional podríais hacer contactos muy buenos y que os traigan una mayor prosperidad.
No obstante, vamos a extraer otras 3 cartas para ver cómo va a evolucionar esta situación. Y en primer lugar nos aparece la carta del 7 de espadas. Y esta carta sugiere que vais a empezar, sobre todo el primer trimestre del año, hasta más o menos abril, puede ser que tengáis algunas preocupaciones y sobrecarga de tareas, o que haya informaciones cruzadas o ciertas tensiones con personas de vuestro entorno. No obstante, aparece la carta del elemento aire invertido, y esto indica también que pueden producirse retrasos en las comunicaciones o ciertos bloqueos a la hora de clarificar algunos asuntos o recibir información. Y en este sentido tenéis que manteneros concentrados, y si pues eso, tardan en llegar esos mensajes, o si estáis haciendo algún trámite administrativo, también tener un poquito de paciencia, aunque en algunos casos se exigirá que tengáis una actitud más activa y que tomáis la iniciativa por la carta del 6 de bastos. Y una vez superadas estas dificultades y bloqueos, aparece la carta del 4 de oros. Y esta carta indica que, bueno, pues os vais a mantener en una posición medianamente estable. No obstante, creo que en algunos casos hay cierto temor a aventuraros, a soltar, a dejar que entren nuevas oportunidades, que os encontréis bien con lo que tenéis, y en algunos casos os cuesta dar ese salto y proponeros metas un poquito más ambiciosas. Ahora vamos a ver la casa 4, que es la casa de la familia, las raíces y la herencia. Y os aparece la carta del Rey de Copas invertido. Esta carta sugiere que si hay una persona de un signo de agua, puede tratarse de vuestra pareja, especialmente en el caso pues de que vuestra pareja sea un hombre. Digamos que no va a estar muy receptivo a vuestras necesidades, o menos romántico. Si se trata de un esposo, en el caso de que tenga algún tipo de adicción, pues digamos que parece ser que su actitud no está en corregir esta tendencia. Cuando me refiero a adicciones, pueden ser desde tomar alcohol, drogas, jugar, o incluso, pues digamos, ser infiel, ¿no? O sea, tener a otras mujeres. Entonces, como digo, si esta persona es vuestra pareja, os va a plantear una serie de dificultades, bien porque no tenéis la misma comunicación, o no tenéis el mismo grado de intimidad o de conexión, o porque, digamos, tiene una serie de defectos que afectan a vuestro equilibrio de pareja. También, si se trata de un padre que también cumple estas características, o que no es muy afectuoso, pues eso también os va a afectar. Y si se trata también de un hermano, pues más o menos lo mismo. De todas maneras, vamos a extraer otras 3 cartas para ver si esta situación se refiere, podría ser vuestra propia energía, que no os sentís a lo mejor a gusto en casa, pero me da la sensación de que se refiere a otra persona.
Y efectivamente, en el ámbito doméstico hay una serie de desequilibrios y esto viene representado por la carta de la justicia invertida. Quizá por parte de ese padre o esa pareja, pues no estáis cooperando a un mismo nivel, digamos que os cargáis a lo mejor de ciertas tareas o que, bueno, pues digamos se ha comportado de una manera injusta con vosotros o con vosotras, a lo mejor incluso os ha criticado. Podría tratarse también de una situación incluso de maltrato psicológico e incluso físico. Entonces yo veo que si se trata de una relación de pareja, digamos que no estáis en la mejor de las posiciones y este tipo de relación no os conviene demasiado. Y si son conflictos con un padre, pues entiendo que va a ser también bastante duro porque, bueno, pues todavía no podéis reparar esa situación o, bueno, pues si esa persona ha cometido un error y no se ha disculpado, pues bueno, digamos que sigue en sus 13 y no dará su brazo a torcer. Por otra parte, aparece la carta de el 9 de bastos y, como digo, en el caso de que encontréis ciertas tensiones en la pareja y también por las características que hemos comentado de esta persona de agua, podéis vivir situaciones muy estresantes, de mucha ansiedad, de no ver la salida en cierto momento. Y pues bueno, pues si os veis sobrecargado o sobrecargada de tareas, es importante que intentéis delegar o apoyaros en otras personas de vuestro entorno porque si no, pues se os va a hacer muy difícil. De todas formas, aparece la carta del Rey de Espadas. Y este Rey de Espadas sugiere que al final se toma algún tipo de determinación con respecto a estos conflictos familiares. En el caso de que tengáis problemas de pareja y lleguéis a un punto donde no aguantéis más, este rey podría suponer pues que proponéis una separación o un divorcio. De todas maneras, en algunos casos es posible que, digamos, se invierta la situación y esa carta de la justicia invertida se dé la vuelta y a lo mejor esa persona acabe disculpándose o buscando alguna solución. También podríais apoyaros en la figura de un consejero, un mediador, que os ayude con estas dificultades y también podría tratarse incluso de un terapeuta que os facilita cierta estabilidad mental y el que penséis las cosas no desde el plano emocional, sino con cierta lógica y buscando, pues digamos, vuestro bienestar. Y bueno, como digo, en algunos casos podría ser que esta persona buscase ayuda para reequilibrar la situación. Ahora vamos a ver qué nos depara la casa 5, que es la casa de la creatividad, la autoexpresión y el ocio. Y en este área de vuestra vida va a haber unos cambios profundos por lo que representa esta carta de la muerte. Creo que os vais a mostrar de una manera más auténtica, que os vais a liberar de ciertos prejuicios. En el ámbito de la creatividad, sobre todo si trabajáis en profesiones artísticas, podría suponer un renacimiento, que os involucráis en un nuevo proyecto. Y a nivel de ocio o de círculos sociales, veo que podría haber un cambio significativo y cortar relaciones con personas que sean tóxicas, que no sean demasiado honestas o que en otros momentos pues se hayan aprovechado un poco de la situación. De todas maneras, vamos a extraer otras 3 cartas
para ver de qué manera se va a expresar esta energía. Y en primer lugar aparece la carta de Escorpio, que es la de vuestro signo, y esta carta encarna las cualidades también de transformación propias de Escorpio, que está regido por Plutón. Y efectivamente, si alguien os está haciendo daño, digamos que vais a cortar por lo sano y no os vais a dejar avasallar y no vais a tener contemplaciones con quien quiera haceros daño. También si hay algún tipo de competencia y van a por vosotros, intentan machacaros, pues digamos que también vais a tomar una determinación o vais a buscar un camino alternativo para no entrar en confrontaciones y estar perdiendo energía. Además aparece la carta del 3 de oros invertido y efectivamente si habéis estado involucrados con personas en un proyecto creativo y pues no ha salido demasiado bien o no habéis obtenido los frutos que esperabais, o también si lo enfocamos desde el ámbito de la autoexpresión, a lo mejor pues digamos que vuestras habilidades pues se están perdiendo un poco porque no las ponéis en práctica, sería momento pues de hacer un replanteamiento en este sentido para no entrar pues en una espiral. Y en cuanto al ocio, es posible que no invirtáis tanto en ocio y seáis un poco más conservadores debido pues, a esta situación. Y por último aparece la carta del 2 de copas. Y esta carta sugiere que en el ámbito de vuestros círculos sociales podríais conocer a una persona, puede ser que ya sea una amistad con la que tenéis una conexión especial y con la que incluso podríais llegar a entablar una relación romántica, o a lo mejor forjar una gran amistad que os inspire y que os motive ante esos cambios que queréis hacer en vuestra vida. Ahora vamos a ver qué nos depara la casa 6, que es la casa de la salud y el trabajo. Y aparece la carta de la torre invertida. Esta carta, al estar invertida, no es tan dramática como si estuviese al derecho. A nivel de salud, entiendo que del año pasado traéis algunas complicaciones. Quizá habéis pasado por algún proceso de depresión o pues de burnout en el trabajo. También podríais tener algún tipo de dolencia que inicialmente podía parecer crónica o más grave y luego pues quizá habéis puesto medios o habéis estado en terapia o os han diagnosticado a tiempo y se están intentando paliar los efectos de ese malestar. Y en el ámbito del trabajo también, por lo que aparecía en la casa 1, sugiere que efectivamente ese ambiente laboral no es el mejor para vosotros y que a lo mejor os tendréis que plantear un cambio en este sentido o buscar la manera de no veros involucrados por ciertas dinámicas laborales que no os benefician. De todas maneras, vamos a extraer otras 3 cartas para ver cómo se va a desarrollar esta situación. Y en primer lugar aparece la carta del 6 de oros invertida
Y esta carta sugiere que efectivamente en el ámbito laboral, si habéis tenido ciertas relaciones de colaboración, intercambios, socios, la cosa no ha ido como vosotros esperabais. Es más, habéis dado más o habéis puesto más esfuerzo o más recursos, habéis dedicado más tiempo de lo que han dedicado vuestros socios o compañeros de trabajo y bueno, pues eso también os ha podido producir una sobrecarga que incluso os haya afectado a nivel de salud. Entonces, pues bueno, pues habría que darle la vuelta a esta situación si os mantenéis en este mismo trabajo hacia mitades, sobre todo del año. Aquí tiene que haber un cambio o por lo menos deberíais poner ciertos límites para que esas cooperaciones sean más equilibradas y no se aprovechen, digamos, de vuestra buena voluntad o pues eso, de vuestro esfuerzo o deseo de superaros. Por otra parte, aparece aquí la carta del Papa invertido y esta carta podría representar a un jefe o a alguien que moralmente no es muy claro o muy justo y que, bueno, puede comportarse de forma un tanto déspota o pues incluso plantearos un despido en una situación de vulnerabilidad sin ningún tipo de contemplaciones. Y bueno, pues si tenéis un jefe o jefa de estas características, os sugiero que vigiléis, pues, digamos, este talante poco honesto. Es posible que también os oculte incluso información y que efectivamente no sea muy justo y no reconozca vuestra labor. Y por último aparece la carta del mundo. Y esta carta sugiere que creo que por estas presiones y por estos desencuentros y decepciones con compañeros, también por la relación tensa con vuestro jefe, vais a acabar dando un salto hacia mitad de año, os vais a abrir a nuevas oportunidades, yo creo que habéis llegado a vuestro límite y vais a ampliar vuestras miras. Y en el momento en que lo hagáis va a llegar más fortuna y bienestar a vuestra vida. Ahora vamos a ver qué nos depara la casa 7, que es la casa de las relaciones, las colaboraciones y también de la diplomacia o firma también de contratos. Y aparece la carta del 2 de oros. Esta carta sugiere que pueden llegar nuevas oportunidades a vuestra vida en el ámbito de las relaciones y de esas colaboraciones. También podría representar que vais a intentar compaginar dos actividades o dos proyectos o dividir un poco los recursos, a lo mejor entre pues relaciones en el ámbito local y relaciones en el extranjero, y digo en el extranjero porque estamos viendo aquí el símbolo de un barco surcando las aguas. Entonces, también como os había parecido la carta del viaje, puede ser que, digamos, paséis tiempo con relaciones más cercanas donde estáis normalmente y que también busquéis tiempo para pasarlo con otras amistades o personas significativas que se encuentren más lejos de vosotros. En algunos casos podría representar que se duda entre dos opciones o entre dos pretendientes, y en otros podría incluso simbolizar que mantenéis relaciones paralelas porque no habéis encontrado a lo mejor con quién forjar una relación más estable. Vamos a sacar otras tres cartas para ver esta energía cómo se va a expresar.
Y en el ámbito de las relaciones aparece la carta del emperador. Y este emperador invertida simbolizaría a un posible pretendiente que no quiere atarse a una relación duradera. También podría tratarse, si hablamos del ámbito de las colaboraciones, de alguien pues con más estatus o con más experiencia que tampoco es demasiado serio o que no ejerce sus digamos capacidades de liderazgo o sumando de una forma equilibrada. Y en este sentido, pues vais a tener una serie de desafíos, especialmente pues si queréis llevar proyectos adelante con esta persona. Y en el caso romántico, pues lo mismo, si vosotros o vosotras queréis una relación estable y esta persona nos la puede facilitar, pues bueno, quizás os tendríais que plantear otras alternativas. Además, aparece la carta del signo de Leo y esta carta sugiere que podríais encontrar más pasión con otra pareja, con alguien que tenga un mayor dinamismo, mayor iniciativa, sea más apasionado también en el ámbito sexual y que también sea más determinado y tenga una mayor fortaleza, ya que pues es lo que necesitáis vosotros y vosotras en este momento. Entonces, si tenéis que elegir, digamos, entre, por ejemplo, una persona de tierra y entre alguien de fuego, creo que os podría complementar más alguien de fuego o con ascendente en fuego. O por lo menos que encarne esta energía del león, que sea una persona con coraje, con fuerza de voluntad y que no tenga miedo a aventurarse y a explorar nuevos horizontes con vosotros, bien sea en el ámbito romántico o en el ámbito de las colaboraciones profesionales. Y por último aparece la carta de el 3 de bastos, que sugiere que podríais plantar las semillas de una nueva relación o de una nueva colaboración. Podría ser también un nuevo contrato que os da una mayor prospección en el terreno profesional, aunque podría simbolizar una relación de pareja donde hay una renovación de intenciones y bueno, que se desean tener, digamos, planes más a largo plazo y que esto no se quede, pues digamos, en una aventura. Ahora vamos a explorar la casa 8, que es la casa de los cambios, los recursos de otros y también de la sexualidad. Y aparece la carta de el 4 de copas invertido. Normalmente esta carta, cuando aparece en posición normal, indica que hay cierto aburrimiento o estancamiento, que pues a lo mejor estáis empeñados en una alternativa y no valoráis las otras, pero creo que aquí sí que emocionalmente va a haber un cambio de actitud, no queréis manteneros tal y como estáis. Yo creo que especialmente en el terreno romántico o de las amistades, todo lo que tenga que ver con temas más emocionales y de relación. Y digamos que quizá también buscáis un poco más de ternura, sobre todo en el ámbito, digamos, de esas relaciones, y que vais a rechazar propuestas que no os parezcan demasiado honestas o relaciones que no os nutran o os aporten lo que vosotros esperáis. No obstante, vamos a ver qué más nos puede aportar el tarot florentino en relación a esta casa. Y aparece en primer lugar la carta de el 7 de oros. Y parece ser que a base de hacer ciertos cambios, de ir sembrando esas nuevas semillas
y de perseverar vais a acabar recogiendo los frutos de vuestro esfuerzo. Y esto va a suponer un impulso para seguir adelante. Y bueno, también si representa recursos de otros, es posible que recibáis a lo mejor un dinero inesperado o bueno, pues que a lo mejor una inversión que habíais hecho también llega en un momento en que lo necesitáis. Y en este sentido creo que os vais a ver bastante apoyados. Por otra parte, aparece la carta del signo de Piscis y digamos que las personas de este signo, especialmente si son mujeres, podrían ser hombres, pero percibo más una energía femenina, digamos que se van a convertir en confidentes y en personas que os van a nutrir emocionalmente y que también os van a estimular, sobre todo pues si habéis sufrido ciertas decepciones en el terreno amoroso o bueno, también con ciertos grupos, si tenéis también amistades de Piscis, os van a demostrar que podéis volver a confiar y que vale la pena volver a vincularse con alguien de una manera significativa. Y yo creo que esa va a ser una de vuestras mayores ganancias o recompensas en este 2017. Además, esta carta viene acompañada por la carta de la estrella, es decir, que hay un cambio de fortuna. Las dificultades que veníais arrastrando desde el año pasado, digamos que poco a poco van a ir desapareciendo, las situaciones van a ir mejorando. Y también percibo la protección, podría ser de la figura de algún antepasado. No obstante, como digo, esta energía no solo podría representar a un antepasado, sino podría ser vuestra fe, vuestra esperanza, vuestra conexión con lo divino, sea como sea que entendáis a Dios, y el manteneros con esa esperanza y con un pensamiento positivo va a promover que esos cambios se manifiesten en vuestra vida. Ahora vamos a explorar la casa 9, que es la casa de la educación superior, de vuestro desarrollo profesional y vuestra sabiduría. Y aparece la carta de la emperatriz, que es un muy buen augurio. En el caso de que seáis estudiantes o de que queráis ampliar vuestra formación, va a ser un periodo muy próspero, donde podéis beneficiaros de la mentoría de una persona experta, especialmente creo que en el terreno de las artes o también de los negocios, también podría representar profesiones que tengan que ver con la decoración, con las casas, todo el ámbito más doméstico, la moda, la belleza, pues ahí podéis tener un campo interesante donde explorar o ampliar vuestra formación o vuestras miras. Y tanto en el aspecto académico como profesional va a ser un periodo de crecimiento, de abundancia. También os vais a sentir muy satisfechos con vuestros propios avances y puede ser que en el caso de algunas Escorpio os llegue la oportunidad de ser madres y eso pues también digamos altere un poco vuestra carrera profesional, pero bueno, creo que podríais llegar a compatibilizar esos dos aspectos si así lo deseáis. No obstante, vamos a extraer otras 3 cartas para ver de qué manera se va a expresar esta energía.
Y en primer lugar aparece la carta del 5 de espadas. Y esta carta sugiere una situación de conflicto y de competitividad en el terreno laboral. Es posible que os tengáis que defender de críticas, de compañeros o de alguna jugada por la espalda, pero creo que finalmente saldréis victoriosos de esta situación, porque estoy viendo aquí la figura del perro que se impone al gallo, es decir, alguien que intenta aparentar pero que no es suficientemente firme. Y bueno, aunque pues esas tensiones no van a ser agradables, creo que podréis llegar a ganar la batalla. De todas maneras, como digo, no va a ser una situación agradable y así, digamos, se percibe por este 9 de espadas, que en este caso está invertido. Y al estar en esta posición, sugiere que va a ser un periodo de preocupaciones y de estrés. Quizá si os estáis planteando un cambio en el ámbito profesional o en vuestra trayectoria académica, pues también va a suponer un cierto estrés, incluso en algunos casos eh, os puede quitar hasta el sueño, pero esta situación que quizá a principios de año se ve poco clara, se va a liberar y digamos que ya no os va a afectar tanto y podréis tener una mente un poco más clara y menos tensiones en vuestro ámbito profesional. De todas maneras, aparece la carta del 10 de oros invertido. Y esta carta la interpreto como la pérdida de algunos contactos, especialmente si tenéis una ruptura con ciertas personas para buscar un terreno más fértil. También podría ser que, bueno, pues habéis echado en falta ciertos recursos económicos iniciales o el apoyo de ciertas personas de vuestro entorno, que a lo mejor también habéis gastado mucho tiempo en estas disputas y os dais cuenta de que no ha merecido la pena llevarse ese mal rato, pero teniendo en cuenta que el arcano mayor que nos ha salido es la emperatriz, creo que esto va a ser una situación temporal y sin duda vuestra vida va a cambiar para mejor en este ámbito. Ahora vamos a explorar la casa 10, que es la casa del reconocimiento, la imagen pública, la reputación y el prestigio. Y os aparece la carta de la estrella que también os había salido en la casa 8 de los cambios. Y como comentaba, veo que va a haber un cambio de fortuna y mientras mantengáis esa mentalidad positiva, digamos que la suerte os va a acompañar y vais a despegar. En el caso de que también tengáis una profesión o una posición social destacada o que estéis en el ámbito de las relaciones sociales, el marketing, grandes empresas, en el campo de los espectáculos o de las artes, pienso que va a ser un periodo especialmente fructífero para vosotros. Podríais ascender en esa carrera profesional y contar con la admiración de personas de vuestro entorno. Ahora vamos a extraer otras 3 cartas para ampliar esta información. Y en primer lugar aparece la carta de El Caballero de Copas, que podríamos interpretarla
como una invitación a una colaboración. También podría representar que dentro de ese ámbito laboral recibís las atenciones de algún compañero, incluso podría ser en el aspecto romántico. No obstante, lo veo más como una oportunidad de colaborar y de hacer un intercambio que os produce satisfacción y que también mejora pues vuestras habilidades sociales y la forma en que se os percibe. De todas maneras, es posible que en algunos momentos a lo largo del año experimentéis algunas dificultades porque aparece la figura de esta mujer rezando, que es la carta de la fe en este tarot italiano, y que perdáis la confianza un poco en vosotros mismos o no confiéis tanto en esa buena suerte. Y bueno, y si sois creyentes, a lo mejor estáis esperando que ese cambio se manifieste de manera más rápida y veis algunos obstáculos y sentís como que vuestras plegarias no están siendo escuchadas. Pero al apareceros aquí la carta del cazador, indica que vais a encontrar finalmente la determinación y que vais a ir directo a vuestros objetivos, que vais a recobrar la fortaleza. También vais a hacer caso a vuestra sabiduría interior, a vuestras intuiciones, y en los momentos en que flaqueéis creo que también podéis recibir mensajes o ciertas sincronicidades que os van a haceros replantear que efectivamente tenéis que seguir por ese camino y perseverar. Ahora vamos a ver lo que depara la casa 11, que es la casa de las amistades, los colectivos y los proyectos. Y nos aparece la carta de El ermitaño invertido. Creo que a lo largo de 2016 habéis estado, digamos, un poco más aislados, especialmente si habéis tenido una serie de preocupaciones, bien sea en el ámbito familiar o en el ámbito personal, o porque, digamos, habéis tenido también un exceso de trabajo y eso ha obstaculizado que pudieseis disfrutar de vuestra vida social y de esas reuniones con amistades. Pero durante este año, especialmente la segunda mitad, creo que vuestras relaciones y pues el contacto con colectivos se va a dinamizar, vais a salir, digamos, de esa situación de estancamiento. Y bueno, pues quizá pues estéis buscando también nuevos círculos, como también ha aparecido pues en la carta del mundo, en la casa 6. Entonces, pues bueno, os encontráis un poco en esta posición. Ahora vamos a ver qué más nos aporta el tarot florentino en relación a este tema. Pero bueno, parece ser que ya no vais a estar tan aislados en el ámbito social. Y en primer lugar nos aparece la carta de el paje de espadas. Y este paje de espadas, en un primer momento, creo que está un poco a la defensiva, sobre todo porque ciertas amistades os han fallado en momentos anteriores. Entonces, pues bueno, estáis un poquito ahí con el aguijón pendientes de si podéis fiaros, no os podéis fiaros. Pero creo que vais a vencer esas resistencias y tomar la iniciativa en esas relaciones sociales, dando un corte con aquellas personas que no valen la pena y dando un paso adelante con aquellas que sí merecen vuestro tiempo. Por otra parte, nos aparece la carta del símbolo de Tauro,
que bueno, aunque esté invertido, digamos que no lo veo desde esa perspectiva, aunque bien es cierto que quizá una parte de vosotros no va a tirar tanto del carro de las amistades, solamente en el caso de que esa relación sea retribuida. Y bueno, es posible que con alguien del signo de Tauro pues tengáis algunas confrontaciones, también porque las personas de este signo a veces son un tanto testarudas y bueno, podéis tener quizás diferencias de opiniones. Y por último os aparece la carta de el 9 de bastos. Y este 9 de bastos indica que, bueno, pues os van a sobrecargar ciertas situaciones, quizá tenéis responsabilidades adicionales si os sumáis a proyectos, pues porque os veis con mucho entusiasmo y con mucha energía. Y a lo mejor no sois capaces de ponerle freno y de priorizar. Y sobre todo si participáis en agrupaciones que se dediquen a causas sociales, humanitarias y políticas, aquí también vais a tener cierta sobrecarga y puede ser que acabéis un poquito hartos de ciertas cuestiones extraordinarias que emergen o pues de que algunos compañeros de proyecto pues lo dejen todo para última hora. Entonces intentad poner límites a estas situaciones porque os podrían afectar incluso a nivel de salud o también en esas relaciones de amistad o de colaboración. Y por último, en la casa 12, que es la casa de las limitaciones, los sacrificios, deudas pendientes, cuestiones ocultas y enemigos, está la carta de la justicia invertida. Y interpreto esta carta como que si os habéis enfrentado a un cambio de trabajo, a un despido y demás, tal vez no habéis recibido la retribución que merecíais y quizá recurráis a la justicia o bueno, estéis en dudas de si hacerlo o no. También podría simbolizar que tenéis cuentas pendientes con alguna persona que os ha traicionado y es algo que tenéis en mente, el que, bueno, pues habéis sido juzgados de manera injusta o tratados de una manera en que no merecíais y digamos que eso lo vais a tener como pendiente, sobre todo a final de año, y es una carga un poco que arrastráis. También podría tratarse de una persona que os critica a vuestras espaldas y que, digamos, está sembrando la discordia a vuestro alrededor. De todas maneras, vamos a sacar otras 3 cartas para profundizar en este asunto. Y la primera carta que os aparece es la carta del Caballero de Espadas. Y esta energía sugiere que, digamos, no vais a tener contemplaciones con quien os haya hecho daño. Hay una parte de vosotros pues que yo creo que sí que quiere venganza o quiere tomar la iniciativa en este sentido, que está dolida y a lo mejor se muestra en algún momento demasiado impulsiva o demasiado cortante o directa con alguien. Y bueno, pues la sugerencia que también se os puede dar con esta carta es que mantengáis la cabeza fría y seáis prudentes. Es decir, si tenéis que poner límites o protegeros, hacedlo, pero tampoco vayáis a matar porque podría agravar la situación. De todos modos, sí que percibo ira, porque esta es la carta del elemento fuego, y que no os vais a quedar de brazos cruzados si efectivamente
alguien se comporta de una manera injusta con vosotros. Digamos que ahí va a salir toda la rabia, toda vuestra determinación y vais a buscar, no sé si venganza, pero que se repare esa situación de alguna manera seguro. Y por último aparece la carta del rey de bastos. Y este rey de bastos podría tratarse de una persona de un signo de fuego, que es muy ambiciosa. Si se trata de algún competidor en el ámbito de los negocios, quizá por eso existe esta confrontación, ¿no?, entre ese caballero de espadas y este rey, ¿no?, por algo que tenéis en común, que os apasiona y que es lo que os mueve y os guía. Y bueno, en otros casos podría tratarse de una persona con dotes de liderazgo y que a lo mejor os da un consejo en un momento puntual para que, aunque mantengáis ese dinamismo, no acabe por estallar y causar daños colaterales. Ahora voy a acabar esta lectura ofreciendo unas cartas de oráculo. La primera de ellas es una carta de los chakras para ver cuál de estos centros energéticos tenemos que vigilar, cuidar un poco más, atender. Y aparece la carta del chakra de la corona. Y este chakra de la corona es el que nos conecta precisamente con nuestra parte más espiritual. Y teniendo en cuenta que os han salido 2 veces la carta de la estrella, sugiero que, atendáis los mensajes de Dios, de vuestras divinidades, de vuestros guías espirituales o antepasados, pues cada uno en lo que crea, ya que os podrían ofrecer consejos u orientación en esos momentos de dificultad o de ciertos retrasos o en los que os veáis un poco más ansiosos y digamos este apoyo o esta conexión os puede reconfortar en algunos momentos. Ahora vamos a extraer otra carta relacionada con consejos en el ámbito de académico, profesional y de negocios. Y os aparece la carta de fundación firme. Es decir, que tenéis que manteneros estables emocionalmente, estar seguros de vosotros y de vosotras mismas, tener objetivos claros, seguir vuestras pasiones y pues aunque algunas situaciones se os hagan cuesta arriba, ¿no?, como aparece esta montaña, y os planteen ciertos desafíos, con perseverancia vais a conseguir aquello que os propongáis y vais a salir reforzados de vuestras dificultades. Ahora vamos a extraer otra carta de oráculo, esta vez relacionada con asuntos sentimentales. A ver, en el ámbito de esas relaciones, ¿qué se os aconseja? Y os aparece la carta de la armonía. En el caso de que estéis experimentando algunas dificultades de pareja, se sugiere que busquéis esa reconexión y si, digamos, los desequilibrios o los desencuentros no se pueden solucionar, debéis buscar relaciones más armoniosas y personas que os nutran emocionalmente, que se preocupen por vosotros, que sean atentas, que se fijen en esos detalles y que os complementen a distintos niveles. Y por último vamos a extraer una carta de oráculo relacionada con vuestro desarrollo personal o espiritual. A ver cuál va a ser vuestro desafío o vuestra fortaleza para este año. Y os aparece la carta de el viento, activación. Y esta carta yo la interpreto como que tenéis que atreveros a ir más allá,
a estar abiertos al cambio, a nuevas influencias, también a comunicaros de una forma más dinámica e intensa y estar atento a informaciones o noticias que puedan suponer nuevas oportunidades. Y esta ha sido la lectura para el signo de Escorpio. Os deseo que tengáis un buen año 2017, que dejéis atrás todo lo que no os conviene o aquello que no os haga feliz y que sea un año muy próspero para todos. Hasta pronto. Y voy a extraer la carta del final del mazo, que va a representar vuestro desafío o vuestra meta para este nuevo año. Y aparece la carta de El Caballero de Oros. Y este caballero representa la energía de una persona que es honorable, que tiene unos valores o unas convicciones firmes, que es capaz de trabajar duro, marcarse metas pequeñas pero asumibles y a partir de ellas aumentar la dificultad y conseguir objetivos más ambiciosos. Bienvenidos y bienvenidas a La Rueca Plateada. Feliz 2017 a todos y a todas. Y hoy voy a realizar una lectura especial para el signo de Escorpio, las personas con ascendente Escorpio. Y en esta lectura indagaremos en las distintas áreas de vuestra vida cómo va a transcurrir este nuevo año que ha dado comienzo. Realizaremos esta lectura con el formato de rueda astrológica que os iré explicando sobre la marcha para que os sea más fácil seguir la lectura. Aprovecho para recordaros que tenéis a vuestra disposición el informe astrológico que os informa sobre las influencias planetarias más importantes de este mes de enero 2017 y también quisiera recordar que esta es una lectura general y por tanto es difícil que se ajuste a todas las situaciones personales por las que estáis pasando los Escorpio. Si deseáis una lectura privada personalizada para indagar en esos asuntos propios de cada uno, podéis escribirme un email a laruecaplateada@gmail.com. Perciben ciertas dificultades en ese terreno, también a nivel de recursos personales o de los apoyos que tenéis, pues bueno, hay algunas carencias y digamos que para algunos podría simbolizar cierto pesimismo con respecto a que pueda producirse una mejora. Además, esta carta viene reforzada por el carro invertido, que sugiere que durante estos últimos meses y quizá principios de año sentís que no estáis en control de vuestra vida, que hay toda una serie de eventos inesperados que aparecen en ella y que os desestabilizan. Y de ahí también ese 5 de oros, porque no solo se refiere a economía o a los recursos más materiales, sino un poco también a nuestros propios fundamentos. Y ahí pues nos vemos un tanto vulnerables y como tampoco hemos contado con los apoyos en nuestro entorno que requeríamos,
pues estamos con las fuerzas un poco menguadas en este momento. No obstante, aparece la carta del elemento agua, que alguien que a través de su perseverancia y su esfuerzo consigue lo que se propone. Y también es una buena carta en relación al crecimiento económico y todo lo que tenga que ver con desarrollo personal a distintos niveles. Ahora vamos a ver qué depara la casa 1, que es la casa de la personalidad, las actitudes ante la vida y también refleja la energía de la que salís en el 2016 y con la que comenzáis este nuevo año. Y aparece la carta del 3 de oros invertida. Esta carta sugiere que en el ámbito de vuestras amistades cercanas quizá hayáis sufrido algunas decepciones, tal vez habéis pasado por momentos difíciles a nivel personal, sobre todo quizá a nivel familiar o a nivel más íntimo habéis tenido una serie de desafíos o dificultades y ha habido personas de vuestro entorno con las que teníais una conexión o en las que confiabais y quizá no han dado la talla en esos momentos en los que más los habéis necesitado. También podría simbolizar una colaboración en el terreno profesional que no ha salido como vosotros esperabais, que a lo mejor en un principio sí había mayor unión, entendimiento y unos objetivos compartidos, pero esos socios o colaboradores también podría representar el ambiente de trabajo, no han estado atentos a vuestras necesidades y el nivel de compromiso con esas tareas compartidas sin duda no ha sido el mismo. Vamos a extraer de todas formas 3 cartas para ampliar un poquito más la información de esta casa y vamos a utilizar el tarot florentino de Minchiate. Y en primer lugar os aparece la carta del 5 de oros. Esta carta sugiere que a nivel económico no habéis pasado por el mejor de los periodos o que comenzáis el año un poquito flojos. No sé si en algunos casos os han despedido o podría ser que en el trabajo donde estáis pues no os está cundiendo o no habéis obtenido las mismas ganancias y pues se